mi cuerpo. Padre, hoy en esta hora, papá, primeramente, mi Dios, reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador. Que también habrá un mediador, que es el Espíritu Santo. Hoy sobre este día, mi Dios, te pido que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, que tu gloria empiece a manifestarse. Padre, que empieces a ministrarnos, que nos guíes, mi Dios, por sendas de justicia, por sendas de verdad, mi Dios, y que nos ayudes a no corrompernos. Hoy en esta hora, mi Dios, simplemente te pido, mi Dios, el pueblo ha venido a ti, mi Dios, y tu palabra dice que el que viene a ti tú no le echas fuera. Adoramos al único Dios que creó los cielos y la tierra. Adoramos al único Dios verdadero, al único Dios que envió a Jesús para salvación de nuestras almas. Hoy estamos invocando el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hoy te pido que nos guíes, que nos direcciones, que vayas moviéndote por cada uno de los corazones, de cada uno, mi Dios. Hoy te pido, Padre, que así como llegaron no se vayan, mi Dios. Que haya una restauración, que haya una renovación, mi Dios. Padre, que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas. Necesito de ti, necesito de tu presencia. Necesito, Padre, sentirte, necesito tocarte, necesito mirarte, pero sobre todo necesito tu oración. Padre, te damos gracias. Sigue ministrando, Espíritu Santo, porque sé que este culto es diferente. Padre, que tu presencia nos guiará, que tu presencia nos tocará, que tu presencia nos cambiará, que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, vino a restaurar, vino a cambiar. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por no abandonarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, que aquel corazón, mi Dios, que está perdido, que aquel corazón que se está cerrando, mi Dios, hoy se ha abierto por el poder de la palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad. Reconocemos que solamente hay un Dios, reconocemos que solamente hay un mediador entre el cielo y la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, al cual sea la honra. Padre, necesitamos de ti, necesitamos que tu unción, mi Dios, descienda, Padre, y empiece a fluir, Padre, en cada corazón, mi Dios. Padre, que aquel que venía con cargas, que aquel que venía, Padre, con cargas, hoy sea desechado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque aquí tú viniste, mi Dios, tú viniste por el vil y despreciado, tú viniste por el que no quería nada, mi Dios, tú viniste, mi Dios, por aquello, Padre, que el mundo ha desechado. Hoy te pido, Padre, que empieces a ministrar la iglesia. Te pedimos porque hemos venido a ti, papá, con una solamente, Padre, decisión que es adorarte, glorificarte, exaltarte, porque tu palabra dice que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Padre. Pues aquí estamos reconociendo que solamente hay un Dios entre el cielo y la tierra, y es Jesucristo de Nazaret. Hoy por el poder de la palabra, mi Dios, que aquel que había venido, Padre, afligido, Padre, hoy toda aflicción, toda cadena se cae. Padre, que aquel desea ser libre, hoy sea libre por el poder de la palabra, por la unción del Santo Espíritu de Dios. Hoy se empiezan a caer las cadenas, Padre, que aquel que estaba, Padre, en opresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suelta ahora por el poder de la palabra toda opresión que el diablo había ponido sobre aquel cuerpo. Ahora por el poder de la palabra creemos, Dios, que tú nos has dado autoridad, pero que sobre todo estamos bajo el abrigo del Espíritu Santo de Dios, declarando sanidad sobre aquel que venía enfermo, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias porque sé que tú eres bueno y que nunca nos has abandonado ni nos abandonarás, porque tú lo hiciste con Jesús, no lo abandonaste. Creo que está sobre mi vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, sea la honra, a quien como tú, mi Dios. Que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado, que nunca se nos olvide, mi Dios, que sin ti no somos nada, que fue por amor
compasión, misericordia, y porque así te plació a ti, mi Dios. Gracias, papá, porque tú eres digno. Padre, le pedimos por la vida de nuestro pastor Carlos, Padre, por la vida del pastor Toño, por la vida del pastor Oscar, por cada uno de los pastores, mi Dios. Padre, también te pedimos por aquellos que se han desviado del verdadero evangelio, Padre, que se han atraído, mi Dios. Hoy en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se pasee, pero que tu Santo Espíritu nos lleve a un arrepentimiento genuino. Hoy con esto, Padre, ha preguntado cuál es la visión, y la visión que traemos es de arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, mi Dios. Padre, atraiga a los pecadores, mi Dios, a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo esté sobre sus vidas. Hoy quiero decirles que Dios es bueno. Quiero decirles que Dios no ha perdido en una batalla. Quiero decirles que Dios les ama, pero también quiero decirles que en el amor está la corrección. Amén. Y ahí invocamos a Dios, que es lo más bonito. Un culto sin Dios es un culto muerto. Yo creo que hay algo mejor que la unción, y es la presencia de Él. Yo creo que algo hay mejor que la revelación, que es la presencia de Él. Hoy quiero que hablemos ahí del libro en Lucas. Lucas 9. Antes de leer, quiero compartir algo con ustedes. Yo creo que si algo atemoriza mi vida, es que se vaya Dios de mí. Si algo atemoriza mi vida, es estar en un falso evangelio. Si algo atemoriza mi vida, es llegar a la presencia de Él y decir que Él diga: lo que te mandé a hacer no lo hiciste. No me interesa nada más. Y te lo comparto porque es bueno que tengas ese sentir. Te debes de preocupar por hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Estamos ahí? La palabra se lee, yo le uno a ustedes el 2, 51 al 56. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces volviéndose a él, lo reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pueden sentarse. Miren algo importante que nos muestra la Escritura. La Escritura nos enseña
y vamos a darle honor a quien no lo merece. Yo creo que hubo un hombre, la escritura, viene alguien por primera vez a la iglesia, alguien que no conozca el evangelio, no hay ni uno. Qué bueno, pues esta palabra es para ti. Y pregunté que si había uno por primera vez, es para decirle que hay dos opciones en la iglesia: ser de los del montón o ser de los del cielo. Los del cielo van determinados por su comportamiento. Los del montón siempre van a ser igual que el mundo, porque el mundo ya los arrastró. Aquí algo que me muestra y me impacta, algo que estaban haciendo, es como la historia de Juan. La Biblia dice que era Juan el amado. Entonces cuando viene la historia de Juan, viene a decirnos que porque él llegó a un lado y no lo recibieron, miren lo que ese apóstol, no es a cualquier persona, hermano. Dice la historia que cuando Juan llegó, le dice a Jesús: mira Jesús, no nos recibieron. Quieren que les avientemos de una vez, que hagamos una oración. Y yo le decía a Dios: ¿por qué me estás mostrando eso? Digo, el problema de la iglesia es que creen que el mal está fuera de la iglesia, cuando el mal está dentro de la iglesia. Hay cristianos que quieren que les caiga fuego al pecador, pero no se han dado cuenta que yo he permitido el pecado para cambiar y transformar la vida de aquel que dice que es mi hijo, de aquel que dice que es discípulo de Jesús. Muchas veces pueden tener un Jesús que está por fuera, pero no le han permitido tener un Jesús que esté por dentro. El comportamiento determina quiénes somos nosotros. Entonces yo veo aquí unos discípulos, alguien que estaba comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús, estaban con Jesús, pero no habían adquirido lo que Jesús tenía. Y Jesús tenía el poder, pero tenía el amor por encima del poder. Qué tan maravilloso es decir: yo no camino con Jesús, yo muestro a Jesús. La importancia de ser un discípulo de Jesucristo no es decir yo conozco la Escritura, es mostrar que el Dios que estaba en la Escritura ahora somos templo y morada de Él. La importancia de hoy está a veces en peligro, está en la iglesia. Cristianos peleando contra lo de afuera cuando no han peleado contra lo de adentro. Juan estaba ahí, comía ahí, dormía ahí, hablaba con él, mas no mostraba que él estaba ahí. Comprendo a Juan, hermano, en una parte, porque ¿cómo iba a estar Jesús cuando Jesús estaba vivo? Jesús tenía que morir y resucitar para morar dentro de Juan. Nos enseña aquí la Biblia que estos hombres querían aventar fuego, pero Jesús les dice: no saben de qué espíritu son, no saben a quién pertenecen. Hoy viene a decir esto: no sabemos a quién pertenecemos. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿A quién vamos a glorificar? La Escritura es clara. Había apóstoles sirviéndole. Hoy tenemos un evangelio como el de Jonás. ¿Sabes cuál es el evangelio de Jonás? Cuando me mandan a decir una palabra de destrucción, la voy a dar. Pero cuando me mandan a decir una palabra de amor, de compasión y que Dios nos va a perdonar, no quieren. Hay cristianos hoy en día que están esperando que Dios pelee por ellos, pero se está malinterpretando la Escritura, porque cuando uno dice: Padre, tuya es la victoria, Padre, yo te dejo todo en tus cargas, asegúrate que tu corazón esté limpio, asegúrate que tú no tienes rencor, asegúrate que tú no estás buscando la venganza, aunque Dios peleará por ti, no te debes de alegrar, tienes que tener compasión, tienes que tener misericordia. Jesús vino a darnos eso. Jesús hubiera podido. Hoy nos están mostrando un Jesús de poder, un Jesús de manifestaciones, un Jesús de milagros, pero no nos están mostrando que Él tenía el poder, que Él tenía los milagros,
que por encima de eso decidió amarte. El peor problema que tuvo la humanidad no fue cuando llegó un día a la cárcel, no fue cuando estuvo en un hospital, fue cuando Jesús llegó a la tierra. Hermano, pero ¿cómo que era el peor problema? Estuvimos en un problema. Fue cuando Jesús estaba ahí, porque era como tú y como yo. Lo que a ti te nace una sed de venganza, a Él también lo visitó, porque si no lo hubiera visitado, no lo hubiera vencido. Tuvieron que visitarlo, así como a ti te visita el rencor, así como a ti te visita el coraje. Jesús estaba ahí. Imagínate, ¿no te has puesto a pensar que cuando Jesús caminó, había un cielo que estaba esperando la orden de Él? Si Él hubiera dicho acaben con todo, se hubiera acabado la humanidad, porque era el Hijo de Dios en la tierra. Él tenía la autoridad sobre lo visible y lo invisible, pero con todo y esa autoridad, con todo y ese poder, no te vino a maldecir, sino te vino a bendecir. La bendición de Jesús no es exterior, sino interior. ¿Qué tan importante es conocernos? ¿En qué parte de la Biblia estamos? Hermano, tengo un Jesús. ¿Qué Jesús estás teniendo? Jesús estaba ahí siendo probado. Jesús estaba haciendo ahí. Imagínate que le dijeron, tenían autoridad. Lo que Él les viene y les dice, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? Ellos lo comprendieron cuando Jesús les modeló. Jesús no vino tan solo a vencer el mundo, sino vino a modelarnos cómo vencerlo. Hoy tenemos muchos predicadores y falta de modelo. Tenemos que ser modelos. Imagínense una iglesia modelando al Cristo verdadero. Imagínate una iglesia modelando a un Cristo que perdona. Imagínate una iglesia mostrándote un Cristo que da la vida aún por sus enemigos. ¿Dónde estaría la iglesia y dónde estarían los que están en la cantina? Porque si algo ha aprendido, hermano, que lo único que va a destruir al drogadicto, que lo único que va a destruir a la prostituta, que lo único que va a destruir al falso, es el amor verdadero de Jesucristo, porque no hay nada que lo pueda vencer. Aleluya. No hay nada, hermano. Cuando tú te vas dando cuenta que tú eres pecador, cuando tú te vas dando cuenta que tú no puedes recibir el amor de Jesús, pero que por encima de eso Jesús te sigue amando, no hay otra cosa, te vas a tener que rendir. Jesús nunca fue prostituta y amó la prostituta a Jesús, porque Él no la juzgó, Él amó, Él no la condenó, Él le dio vida eterna para salvarla, porque eso vino el Hijo de Hombre, no para que las almas se pierdan, sino para darle vida y vida en abundancia. Hoy tenemos gente juzgando, gente criticando, gente teniendo, queriendo que le arranque la cabeza a cualquiera, pero no amando. Y el problema no está en la cantina, el problema está en la iglesia. Uy. El problema está en la iglesia. Le dije, Dios, digo, no hables de la cantina. Que quizás ellos tengan la oportunidad, que el día que les prediques se van a arrepentir y van a decir, muchas veces busqué la venganza, muchas veces busqué lo que el que me la hizo me la paga, pero cuando reconocieron que Jesucristo estaba vivo y que Él los había perdonado, ellos también perdonarían. ¿Qué tan importante es saber de dónde estamos? Los de la cantina a lo mejor tienen más oportunidad, quiero que sepas. No me diga eso, hermano. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos dio? Hablando como los profetas, como los pastores que estuvieron ahí, que desciendan fuego. Gracias a Dios no te he dado el poder para aventarlo, porque el día que te lo dé acabas con el mundo. Tenemos que tener un cambio de corazón. Que Jesús no camine, no hablarle a Jesús, sino que Jesús muere dentro de nosotros. ¿Qué tan importante Jesús sabía? Dijo, ¿cuántos ahorita estamos siguiendo a Jesús y estamos esperando
que le caiga una bola de fuego a la tía, a la hermana, a la prima, a la vecina, porque no sigue el Evangelio. Quiero decirte que si no sigue el Evangelio, a lo mejor es por tu culpa. Modelos. El Evangelio busca modelos, no predicadores. El Evangelio busca intercesores. Estaba ahí. Si Dios te ha dado la oportunidad, también se la dio a ellos. También se la dio. Mira qué tan importante es conocer de qué espíritu eres. Dice la Escritura que cómo dices amar a Dios si no amas a tu hermano. A Dios no lo ves, y a tu hermano que lo ves no lo puedes amar. Quiero que sepas que el problema ahora llega a una solución. Porque Dios nos va a invitar a que el Jesús que estaba en la Biblia no se quede en la Biblia, sino que muere dentro de mí y muere dentro de ti. El problema no eres tú, el problema es tu corazón. Qué tan importante es saber. Mira algo que me impacta, cómo a Jesús y cómo a Dios les agrada. ¿Por qué no podemos amarnos? ¿Por qué no podemos respetarnos? Porque tenemos un Jesús por fuera. ¿Sabes cómo se mide el Evangelio? El Evangelio no se mide por señales, porque te voy a decir algo, aún los brujos pueden hacerlas. El Evangelio no se mide por los milagros. El verdadero Evangelio se mide por el amor que tú tengas, que Dios haya depositado en ti. A mí me preocupa, hermano. Me preocupa que estemos viviendo y predicando un Jesús al cual no lo vivamos. Me preocupa eso, hermano. Que todavía haya en nuestro corazón sed de venganza. Dios pelea por mí. Pues el día que peleé por ti, y veas el sufrimiento en otra persona, lo primero que tienes que sentir es dolor y compasión. A mí me preocupa cuando Dios pelea por mí. Me preocupa. Pero también me tengo que preocupar por mí, por guardar mi corazón. El decir Dios pelea por mí, es decir Dios guarda mi corazón, que no haya ira, que no haya rencor, que no haya envidia. Padre, perdóname, pero también perdónale. Mira la Escritura ahí con David, ahí se midió el amor de David. Dice que cuando estaba David estaba siendo perseguido por Saúl, David corría. Era ungido, pero había otro ungido correteándolo. Pero la importancia de David, la importancia que tienes que tener tú como ungido de Dios, es que un ungido no puede atacar a otro ungido. Y yo decía, ¿cómo? Pero ¿cómo Saúl empezó a atacar a David? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Dije, Dios, pero ¿cómo David tuvo en las manos la vida de Saúl y no lo destruyó? Porque un ungido, cuando tiene a sus enemigos en sus manos, los va a perdonar, porque sabe que Dios es el único que va a condenar, el único que peleará la batalla, el único que condenará. Dios es el único, el buen ungido va a perdonar a sus enemigos. Estaba siendo el ungido de Dios. Dios pelea por mí. Padre, ten misericordia de ellos. Me remonté de un ungido que le perdonó la vida a quien que lo perseguía, al ungido de ungidos, que es nuestro Señor Jesús,
que solamente no dijo Dios pelea por mí, sino dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben a qué espíritu pertenecen, no saben que yo he pagado y que voy a pagar por ellos a precio de sangre. Estaba haciendo Jesús ahí. De ungido, ungidos que quieren acabar con otro ungido, señal que ya no está Dios. ¿Qué harías hoy? Jesús no quedó bien con Juan, Jesús quedó bien con el Padre. Le hubiera dicho, sí, Juan, haz lo que descienda. Dijo, no, Juanito, te falta saber a quién vas a pertenecer. Mira cómo la historia de Juan, y no tan solo es Juan el que dice que hay que descender. Mira lo que pasa con Pedro. Pedro caminaba con Jesús también, andaba con Jesús, hacía milagros en el nombre de Jesús, pero su corazón no había sido cambiado. Pedro se había conformado a comer con él, a estar con él. ¿Cómo estaba ahí? La historia de Pedro dice que cuando él empezó, él decía que no lo iba a negar. Cuando vio la muerte cerca, lo negó. Y te voy a decir por qué lo negó. Porque no hay un ser humano normal que no le tenga miedo a la muerte. Cuando Jesús no está en ti. Porque cuando Jesús mora en ti no le puedes tener miedo a la muerte, porque Jesús la venció. Jesús la venció y nunca más volverá a morir. Fue una vez y fue por todos. ¿Qué tan importante es saber? El mismo Pedro que caminó con Jesús, mira la diferencia de Pedro. Pedro caminaba, dice Jesús, yo no te voy a negar. Pero Jesús le venía a romper la mente a Pedro, porque Pedro pensaba que se iba a defender con cuchillo, con machete. Y le empieza a decir a Pedro, Pedro, me vas a negar. No te voy a negar, Dios. No te voy a negar, Jesús. ¿Y sabes lo que pasa? Lo niega. Y no tan solo lo niega, ¿cómo estaba caminando con el hombre que portaba el amor de Dios? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y el que estaba a un lado le estaba mochando la oreja al otro. El día que lo iban a entregar, Pedro viene y le mocha la oreja y digo, ¿qué pasó? Jesús estuvo caminando con Pedro, y el mismo Pedro que le mochó la oreja a aquel del ejército, es el mismo Pedro que después dice, ¿sabes qué? El mismo Pedro que tenía miedo a morir, es el mismo Pedro que después de que Jesús se va, de que Jesús cumple su propósito, es el mismo Pedro que le empieza a decir, no soy digno simplemente que me crucifiquen como Él. Hoy no tengo miedo a la muerte porque Jesús vive. Jesús vivió siempre, sí, pero hubo dos etapas. Vivió por fuera y luego vivió por dentro. El problema está en la iglesia. Le hacemos a la gente así, mira a Jesús, pero no modelamos a Jesús. Y un Jesús vivo, no muerto. Un Jesús vivo que te lleva a la muerte del pecado. Un Jesús de restauración. Hoy me preguntaron, ¿cuál es tu ministerio? Dije, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se acerca.
Este es el ministerio. Arrepentidos y convertidos. Te tengo una buena noticia. Cuando tú llegas a Jesús, tu testimonio no importa. Cuando llegas a Cristo, tu testimonio no importa, porque eso ya es basura. Ahora es lo presente, lo que tú eres, no lo que tú eras. Porque si a Él no le importa, no podemos testificar tanto. A mí me gusta testificar de vida y por eso testifico a Cristo. ¿Qué tan importante es saber de qué espíritu somos? ¿A quién le vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque decimos ser hijos de Dios y no lo somos. Nuestro comportamiento es diferente. Si los peces hablaran y te dijeran: oye, yo soy un hijo de un águila, ¿le creerías? Te pregunto, ¿le creerías? Que un pez te dijera: no, yo soy un hijo de un águila. ¿Verdad que no le vas a creer? Nuestro comportamiento hace que los demás no crean. Nuestro comportamiento habla más que 1000 palabras. Nuestro comportamiento identifica de quién somos hijos. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No prediques a Jesús, muéstrales que Jesús vive. Hay gente que dice que Jesús vive y está más muerto que un muerto. Hoy la palabra fue para la iglesia, no es para el pueblo, no es para afuera. Ten pasión por las almas, porque el Hijo del Hombre no vino a perderla. Él tuvo, tiene y siempre tendrá la autoridad para defenderse, y aún así no lo hizo. Fue provocado para que nos maldijera. Fue provocado para que nos destruyera. Porque lo pisotearon, lo humillaron, le robaron, se burlaron y aún así no nos destruyó. Y la máxima señal de que te ama es que estás vivo todavía. ¿Quieres una señal de que Él te ama? Él conoce tus pecados, conoce tu pasado, pero lo mejor es que Él te quiere dar un presente y un futuro mejor. Aleluya. Gracias, papá, gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando llegue otro, darle amor. Yo le pido perdón a Dios si una vez vi el Dios peleará por mí diferente. Ver que Dios pelea por ti, a veces tu corazón te alegra. Sí, hasta que tú vas entendiendo de qué espíritu eres. No te puedes alegrar cuando alguien le va a llamar. Tienes que sentir compasión. Y si algo hemos venido, no es para que te descienda afuera, es para que te descienda el amor, te descienda la compasión y te descienda la misericordia. Porque eso hemos venido. Hoy es día de los arrepentidos. ¿A poco nunca se han alegrado cuando el que les hace algo de repente le pasa algo? A lo mejor no más era para mí la palabra. A mí sí muchas veces me pasó. Hasta que Cristo fue transformando el corazón. Amén.
De la abundancia del corazón habla la boca. Gracias Dios por pelear por mí. Y uno bien triste diciendo, pobre hombre. Él no tenía la culpa, pero fue influenciado. La influencia del maligno quiere que tú reacciones. Pero lo que más le duele es que todavía intercedas. Porque si en Jesús hubo poder, también hay poder en la boca del hombre. Él quiere provocar que nosotros nos alegremos para que nos retiremos de Dios. Dios bendiga a cada uno. ¿Alguien entiende que Jesús estaba afuera? La Escritura dice que el que abre su corazón, Él entra. Con esto termino. Me topé con un hombre y el hombre me decía, un hombre pero que conoce muchas cosas muy profundas en lo espiritual. Me dijo, oye, Jesús no existe, pero cosas conocía muchas. Se trata del creer y me empezó a decir, yo le decía, 3 días, le dije, Dios, ¿qué me digo? ¿Qué le digo, Dios? Aferrar, meterme que Jesús no existe. Le dije, tienes razón, le dije. Vamos a hacer algo, le dije. Jesús no existe. Por creer en Jesús, dejé de ser ratero. Por creer en Jesús, dejé de ser maldiciente. Por creer en Jesús, dejé de fornicar. Por creer en Jesús, hoy amo a mi esposa. Por creer en Jesús, hoy puedo amar a mis hermanos. Por creer en Jesús, hoy puedo amarlos a ustedes. Por creer en Jesús, mi vida cambió y fue transformada. Dije, el problema va a ser ahora. Pero miren hasta dónde Dios me llevó. Le dije, por creer en Jesús, yo le pongo las manos a los endemoniados y sanan. Ay, Padre. Yo le pongo las manos a los enfermos y sanan. Por creer en Jesús, los huesos se enderezan. Y él me dice, mi madre falleció. La respuesta se la estaba dando Dios, porque él no creyó en Jesús, su madre no pudo ser sanada. Le dije, yo le oro a los enfermos y se sanan por creer en Jesús. Le dije, si vieras cuántas veces me da felicidad, no por mí, sino por la gente que dice, ya me voy a morir, y de repente le pone las manos y dice, lo que yo tenía se fue. Ver a la gente feliz no tiene precio, y por creer en Jesús me voy a salvar. El problema serás tú. Si Jesús no existió, creí, tuve fe, se sanaron, se liberaron, mi vida cambió, mi vida fue otra. Creí en Jesús, morí y no pasó nada. El problema eres tú, le dije. Si te mueres y si Jesús existe, ¿para dónde vas a ir? Cuando su madre falleció, dice que quería que fuera a predicar. Era un hombre muy duro, pero Dios ha ido fluyendo. No creo en Jesús, así quédate. El Jesús en el que yo creo, que el Padre lo resucitó, para mí está vivo. Porque la Escritura dice que lo que pidieran al Padre por medio de Jesús se lo haría. Aleluya. Tu vida va a cambiar. Cristo
cuando creas en Jesús y pongas lo que Jesús dijo que tendrías que hacer. Ponte de pie, hermano. Si hay alguien que quiera recibir el Jesús que le he predicado, puede pasar al frente. Aquel que diga, ¿sabes qué? Ese Jesús yo ya no lo quiero tener afuera. Quiero conocer ese Jesús que no te deja hacer lo que tú quieres, que aunque te enojas, que aunque haya tantas cosas que no estés de acuerdo, logras hacer lo que Él dice. Ese Jesús que tú y yo crucificamos, pero el Padre lo resucitó. Aquel que se quiere arrepentir y abrir su corazón y decirle, métete dentro de mi vida, ya no puedo. Tengo 20, 30, 40, 50 años queriendo cambiar y no puedo. Ayúdame a vencer lo que tú venciste. Jesús venció el pecado. Ese Jesús cuesta lágrimas. Ese Jesús te hace llorar. Ese Jesús te hace sufrir. No es como la gente dice el Evangelio. ¿Por qué te hace sufrir, mi hermano? Porque te hace que des la vida por los demás. Ese Jesús te hace que intercedas aún por aquellos que te dañan. Ese Jesús que le dijo a Juan, que le dijo a Pedro, no sabes de qué espíritu son. Ese Jesús no te deja hacer lo que tú quieres. Pero algo mucho mejor, ese Jesús te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, mi vida cambió cuando yo creí que existía. Yo dije, si a ese Jesús para paralíticos, si ese Jesús hace los mares callar, ese Jesús me va a cambiar. Lo creí con todo mi corazón y así es. Hoy quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he sido pecador. Mas ahora me arrepiento, porque no sabía de qué espíritu era. Pero el Evangelio se hizo para amar a mis amigos y a mis enemigos. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Ayúdame a tener las decisiones que tú tuviste. Abro mi corazón, entra a mi vida, bórrame del libro de la muerte y escribe mi nombre en ese libro en el cual tú moriste, pero resucitaste para mí. Ayúdame no ser como Juan cuando tú estabas afuera. Pues hoy te invito
a que mores en mi corazón. Y renuncio a toda maldad, a todo pecado, a toda inconformidad, y ayúdame a obedecer al Padre. Muéstranos tu voluntad, pero también ayúdanos a hacerla. Gracias, mi Dios.